emocional creéis, Daniel, que les va a marcar o se olvidarán cuando todo esto pase? Yo creo que les va a marcar tanto como luego rápidamente se les olvidará. O sea, sí que algo afecta, a todos nos afecta, ¿no? Pero no creo que sea algo ni traumático ni dramático, sobre todo porque si todos nos adaptamos rápidamente, los niños y los adolescentes también más, ¿no? Tienen una plasticidad, una capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, que es verdad que yo pensaba, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, ¿no? Pues es verdad, la mascarilla te quita mucha información, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a lo mejor a identificar otro tipo de información, como prestar más atención a las inflexiones de la voz. Cuando nos quiten la mascarilla, lo más que va a pasar es que vamos a tener de nuevo información añadida. Yo creo que no vamos a tardar mucho tiempo en volver a acostumbrarnos a la vieja normalidad. Yo difiero mucho ahí contigo, Daniel. Eso no es raro entre los dos. Yo difiero mucho porque además, a ver, sí que estoy de acuerdo contigo en que es cierto que los niños y los adolescentes evidentemente son más moldeables, son más flexibles, se van a adaptar mejor, pero evidentemente también tienen más necesidades, ¿no? Que ya las personas adultas que tenemos, digamos, un proceso de desarrollo terminado y una identidad formada. O sea, en esta edad sabemos todos que es súper importante socializar, estar en contacto con ciertos estímulos, ¿no? Esto que decías de decir, bueno, aunque no vea la parte de la emocionalidad, eso no es así, porque por mucho que tú te acostumbres y compenses, ahí hay un déficit, ¿no? Y el desarrollo emocional, el identificar emociones, el contactar y relacionarte con las emociones no va a ser nunca igual. Y eso se va a tener que compensar. Entonces, yo por un lado, fíjate, creo que sí va a haber un impacto y sí va a haber un cambio en las siguientes generaciones, pero que va a depender... ¿De comportamiento? Sí. De hecho, yo siempre lo he defendido aquí. Yo no creo que volvamos a la normalidad como tal. Yo creo que nos va a quedar un legado de esto y que las nuevas generaciones lo van a transmitir. Que hay muchas cosas que volverán, por supuesto, pero no igual. Y que luego el impacto y el cambio, pues que dependerá de cómo se haya llevado este proceso, pues de cómo se hayan llevado a cabo los apoyos, va a ser diferente en cada familia, ¿no? El cómo se hayan explicado las situaciones, el cómo hayan compensado la falta de estímulos del aprendizaje y de cómo se lleva a cabo luego también la nueva adaptación. O sea, es que esto todo va a ser complicado luego, ¿no? Yo creo que se va a medir en investigaciones posteriores. O sea, el impacto ya se está midiendo y está, ¿eh? Porque 1 de cada 4 niños ya presenta problemas emocionales, o sea, y eso está. Además, quizás hay que tener en cuenta también que no todos los niños son iguales, como has comentado, y también la edad de los niños. No es lo mismo hablar de un adolescente que de un niño de 3-4 años donde gran parte de su vida ha sido en esta situación. Estamos hablando de que llevamos ya un año en esta situación con mascarillas, con no te acerques al abuelo, no beses a tu compañero de clase, no compartas estos juguetes. Hemos pasado del tenemos que compartir lo que tenemos a no puedes coger los juguetes de otros niños porque hay que desinfectarlos. Claro. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Daniel en algunas cosas, en que en alumnos más mayores, como puede ser eso, bachillerato, hay muchas cosas que van a volver a la costumbre rápido, incluso en los adultos también. Ya hemos visto que cada vez que no cerraban los bares, en cuanto se abrían, los bares estaban llenos, las tiendas estaban llenas, todo eso volvía a pasar. Pues eso va a colación con lo que ha dicho Daniel, ¿no? Eso va a colación, pero hay otras cosas que estoy más de acuerdo con lo que... a la vieja normalidad, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que a los adultos, por ejemplo, pues va a ser algo inmediato, ¿no? O sea, en el momento que nos digan ya no hay que usar mascarilla, pues ya está, el resto de cosas. El debate está en los niños, entonces vale, pues centrémonos en los niños. Yo creo que hay dos aspectos ahí que a mí se me escapan, no sé. Uno cultural, o sea, dice el beso al abuelo, el cumpleaños de muchos niños gritando y todo eso. Es verdad que a lo mejor hay un niño que ahora tiene 4 años que no ha tenido esa experiencia, pero a ver, que mis hijos yo con 4 años tampoco les celebraba cumpleaños, que hasta que no han tenido 9 o 10 no lo han hecho y no les ha pasado nada. Y luego se han adaptado rápido. Claro. Hay una cuestión cultural ahí. Si pensamos, por ejemplo, en Japón, pues a lo mejor a los japoneses no les ha afectado tanto el tema este de arigato. O en Arabia Saudí, que están acostumbrados a llevar mascarilla todo el día. Claro. Tampoco No respondamos. ¿A los españoles nos ha afectado más? Es la pregunta. Que vamos a añadir a un invitado más, si os parece, y enseguida respondes. Marta, él es psicólogo infantil, es colega tuyo y se llama Carlos Pajuelo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, Carlos, la ficha que nos pasa me ha hecho mucha... bueno, que me ha sacado una sonrisa cuando te preguntaba a los compañeros de redacción que qué crees que vas a pasar en el futuro y usted respondía, no estuve en la clase de futuro ese día. No, explicar el futuro, estuve por ahí de paseo. No fui a clase. Vamos a ver. Yo creo que es que lo que pase en el futuro, que está claro que el futuro siempre pasa cosas diferentes, ¿eh? Hacia atrás no vamos a volver nunca. Cuando hablamos de la vieja, la antigua normalidad, es que eso no existe. Lo que sea será nuevo, ¿vale? Siempre es nuevo. Yo creo que escuchando aquí tanto a Marta como a Daniel, a Pedro, yo creo que
no es para estar de bien queda, ¿eh? Es decir, yo los escucho y todo lo que dicen me parece razonable, ¿vale? ¿De qué va a depender? ¿De qué es lo que va a depender de cómo los chicos vivan este futuro? Es decir, pues lo que va a depender, como decía Marta, es de cómo vaya el presente, es decir, de qué medida se esté viviendo en las casas, en las familias, esta situación. Yo soy optimista, yo tengo una tendencia a ser optimista y creo que esto, desde luego, va a generar los mismos, digamos, otros problemas diferentes, pero es que en la vida que se vive, siempre hay unos problemas. Es decir, cuando no teníamos el COVID, estábamos hablando de otros problemas. Carlos, de los niños. Cuando Sí. hablamos de que, sobre todo eso lo hacen mucho los papás y las mamás, ¿no? De que simplificar un poco el proceso educativo del niño en ese sentido de que dicen, esto el niño lo aprende rápido, bueno, esto el niño ya se acostumbrará. ¿Le restamos importancia a la vivencia del menor en este caso o porque realmente es así? Porque el niño es cierto que se adapta, es más dúctil. Vamos a ver, es que no te queda otra, ¿no? Es decir, los adultos tenemos una tendencia a ningunear las emociones de los niños y de los adolescentes, pero esto ha pasado antes del COVID también, ¿eh? Es decir, que siempre con los niños, cuando te pasaba algo, esto es tontería, un adolescente llega a su casa diciendo, estoy enamorado, tú lo que estás es tonto, estudia. Bueno, es decir, siempre hemos tenido una tendencia, de acuerdo, a que como si los niños, de acuerdo, tuvieran una vida súper guay, súper happy y no pasara nada. Los niños sufren igual que sufrimos los adultos. Lo que ocurre es que también nos adaptamos a esto. Ya digo, para muchos niños, si no tienen ayuda, no tienen forma de expresión, pues se adaptan a eso, a no ser capaces de expresar sus emociones, a no tener reconocimiento. Eso es bueno, está claro que no. Pero yo insisto, creo que el futuro se está haciendo ahora. Yo a los padres, cuando hablo con padres, me dicen, pero ¿qué va a pasar mañana? Mañana es mañana mismo, el futuro es mañana, es lo que estamos haciendo hoy, ¿de acuerdo? Ya llevamos un año. Entonces... Marta le quiere preguntar o quiere intervenir. Claro. Carlos, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo en cuanto a que lo van a vivir, o sea, que las consecuencias van a depender mucho del presente, ¿no? Y en este sentido me parece muy importante la educación en familia, ¿no? La educación a los padres y dar apoyo en familia para que puedan pues, dar explicaciones adecuadas a los niños, para que puedan transmitir este espacio también desde el que puedan trabajar las emociones, porque también es lo que comentamos, ¿no? Como el niño pueda vivir desde los modelos de afrontamiento paterno, materno, es muy importante, ¿no? Para luego cómo va a trascender toda esta experiencia en ellos, en el futuro y en su desarrollo, ¿no? Efectivamente, los niños el COVID lo están viviendo de acuerdo en función de cómo lo están viviendo los adultos que le rodean, claro. Padres y madres. Es decir, las casas en las familias en las que hay susto y hay miedo, pues hay niños asustados y con miedo. En las familias en las que hay alegría, no pasa nada, pues ahí tenés a los niños, alegría, no pasa nada. Es decir, está claro que el papel de la familia es fundamental. Sí. Y lo que tenemos que intentar hacer es como esto es lo que hay ahora, cuáles son las medidas con las que podemos dar respuesta y confiar en el futuro. Yo sí que creo que el futuro siempre va a ser diferente. Entonces confiar en que de una manera u otra, pues adultos y niños nos adaptaremos a esta situación. Es que además no nos va a quedar otra. Quédate con nosotros, Carlos Daniel. A ver, coincido en que es diferente, todo se renueva, pero yo creo que también existe la ley del péndulo. Entonces, cuando yo digo vieja normalidad, obviamente no digo que vayamos a viajar en el tiempo, cogemos el DeLorean y nos vamos a... No. Digo que lo que ahora es de una determinada manera, cuando todo esto pase, pues volverá a afrontarse de la otra manera. Es un poco esa ley del péndulo, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor está el efecto contrario. A lo mejor todo esto nos hace valorar más lo que antes teníamos y ahora no tenemos. A lo mejor estas nuevas generaciones valoran cosas que antes dábamos por supuestas y entonces cuando puedan dar el beso o el abrazo, a lo mejor lo dan con más ganas. Y es una ley que puede funcionar, que yo tampoco estaba en la clase de futurología, pero... Yo creo que lo importante de todo esto es que van a tener muchísima más tolerancia a la frustración y a mí esto me parece súper importante, ¿no? Sí. En la capacidad de adaptación... ¿Sí? Para mí sí, porque es que la vida al final es
todos los problemas emocionales, en el fondo, es porque perdemos control sobre ciertas cosas que creemos que controlamos. Pero en eso, parte, por ejemplo, niños que recuerden la otra vida, pero hay niños de 2, 3 años que no recuerdan cómo era el mundo antes del COVID. pero esa capacidad la desarrolla Lola, porque ya el tener que haber estado viviendo con medidas que van cambiando, con situaciones que ahora me toca hacer una cosa, ahora otra, eso crea una permeabilidad y una flexibilidad que quizás niños más sobreprotegidos o con otro tipo de ¿Y educación vosotros no no lo creéis? A mí desarrollan. me llamó la atención hace poquito que fui con mi hijo al parque y hubo un niño que se acercó y me dijo, ¿puedo jugar con él? Sí. A mí eso me llamó la atención, porque claro, sus papás le habrán dicho, oye, no juegues con ningún niño, muy Claro. bien educado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso y pensé, qué diferente, ¿no? Han perdido la improvisación. Bueno. Sí, pero si tú eso se lo explicas como algo que es fruto de un problema que tenemos Sí. ahora, pero que tiene un sentido y que luego a lo mejor dentro de esa narrativa sana, ¿no?, que decía Carlos también, de explicárselo de forma sana, luego el niño lo puede entender y eso puede luego adaptarse de nuevo. a Cambia, decir, bueno, cambia no las hay ningún problema. circunstancias, Claro. cambia el contexto y cambia el comportamiento. O sea, que Claro. ahora mismo estamos justo en el meollo de la cuestión. Mm. Pero cuando cambien las circunstancias, yo creo que ese niño habrá sido, ha tenido esa experiencia de ser más educado. Pero ya está, no creo que influya Pedro. muchísimo más. Y ahí hay algo, y es que los niños lo han entendido bastante bien. Es decir, no se han opuesto en ningún momento. Yo quiero jugar con este niño por los niños, siendo niños como son, han entendido que hay un problema y pues han contribuido a esto. Quiero rescatar una frase que ha dicho Carlos y que me ha apuntado aquí porque me ha gustado mucho, que el futuro depende del presente. Y al fin y al cabo es que estamos intentando debatir sobre si va a haber una generación COVID, por llamarlo de alguna forma, pero es que ese presente es distinto en cada niño, como hemos ido comentando. Entonces, sí va a haber consecuencias de haber pasado por todo esto, pero quizás no podamos encontrar una consecuencia común en todos los niños como para poder decir Claro. de que hay una generación entera que ha sido marcada por esto. Hay muchos niños de 2, 3 años que no han conocido nada antes de esto apenas. De hecho- Pero ¿quiénes de ellos van a recordar esto? Puede que algunos de ellos directamente lo olviden porque ha sido a unas edades muy tempranas de la vida y directamente no lo recuerden. Otros directamente sí lo recordarán porque es algo importante que se les ha quedado grabado. Todo esto es muy complicado debatirlo y sacar conclusiones. Démosle la vuelta a la tortilla. Vale. La generación ya existe. O sea, hay una generación que es la que podemos llamar generación COVID y entonces las estamos etiquetando con eso, pero igual que le llamamos generación COVID, a lo mejor termina llamándose generación Alexa o generación vete tú a saber qué, ¿no? La cuestión es el impacto. ¿Es el COVID o esta situación de pandemia lo que más les va a impactar a ellos? Pues yo sinceramente no lo sé. A ver, Hombre, es que el COVID es impacto como el ahí existe, estímulo ¿no? y luego el estímulo siempre cae en una base y esa base va a depender del entorno familiar, de la capacidad del Claro, niño, pero- de los apoyos que reciba, va a depender de tantas cosas, es tan multifactorial Sí. que no podemos hacer esta hipótesis de forma lineal, ¿no? Es decir, aparece esto y ahora va a haber que va a haber un impacto generalizado, yo creo que sí. Sí, Y bueno, que va a haber porque- cosas que van a cambiar y que van a quedar un poco ahí... Yo recuerdo a mi abuela siempre, porque mi abuela es de la generación de la posguerra. Hay una generación de la posguerra, obviamente, porque era la situación que había en aquel momento. Y era una generación dura, resistente, que valoraba las cosas, que... ¿Pasó algo? Bueno, quiero decir, ¿es diferente la generación de la posguerra a la de 10 años después que ya no vivió la situación de guerra? Bueno, Carlos, tú que te has definido como alguien optimista, Sí. para cerrar esta mesa. Sí. Bueno, pues yo lo que creo, de acuerdo, es que yo a mí me gusta llamar esto del COVID como la guerra mundial esta, de acuerdo, que vamos a vivir, ¿no? Es decir, con un montón de muertos y eso, pero una guerra mundial con Netflix, con pizza, con videojuegos. Es decir, el impacto, de acuerdo, nosotros tendemos, es que yo creo que comparamos, de acuerdo, nuestra vida con lo que podemos comparar las que son las vidas anteriores, ¿no? Y pensamos, ¿y qué efecto es el que va a dejar esto? Es decir, la vida, ya digo, que siempre va dejando un efecto. Lo que hacemos hoy, mañana nos va a causar un efecto en nosotros. Lo que sí que creo, ¿de acuerdo? Y que me parece que es lo más importante y que los padres tenemos que hacer es ser optimistas en que nuestros hijos, quede como quede la sociedad, van a ser capaces de dar respuesta. La sociedad, desde mi punto de vista, siempre va para mejor, ¿eh? Pues tú, Así que, Carlos, confiemos. nos encanta escucharte porque tienes un discurso positivo y desde luego lo que sí está claro que los que ahora tienen 2, 3 añitos les va a tocar avanzar mucho y levantar muchas cosas que van a quedar un poquito de capa caída.